¿Qué tal? Hoy en Tiempo de Moda vamos a estar hablando sobre el diseñador francés Christian Dior. Christian Dior recuerden que esto es una divagación del personaje. Antes de empezar, recuerden que vamos a hablar sobre el personaje. Es como una conversación, entonces no voy a entrar mucho en detalle de fechas en específico, pero sí vamos a hablar un poco sobre el legado de Christian Dior. Christian Dior va a nacer en una familia francesa muy adinerada y va a ser una persona muy culta y esto le va a ayudar mucho a desenvolverse en esferas de la alta sociedad, ¿cierto? Su punto de partida va a ser una partida familia muy rica y esto le va a ayudar mucho a conocer muchas personas claves en su carrera, en la carrera de diseño de Christian Dior. También va a ser como apodado en la industria de la moda como el diseñador que amaba a las mujeres, porque siempre estaba en búsqueda de la belleza, de una belleza, de la silueta. Era una persona que siempre estaba muy pendiente de evolucionar la silueta femenina, de cómo la podría resaltar esta silueta femenina. Entonces, sus diseños siempre iban enfocados a la silueta, cómo evocar la silueta, cómo avanzar la silueta en patronaje con sus diseños. Va a ser un enamorado de la naturaleza y eso se va a ver en muchos de sus creaciones, donde se va a inspirar por la naturaleza. Bordados suyos siempre van a estar como aludiendo a la naturaleza, entonces va a ser un amante mucho de la naturaleza, pero sobre todo va a ser su hermana como la gran inspiración y también como esa tristeza profunda de Christian Dior, porque va a perderla por un tiempo. Se va a perder y luego pues va a morir su hermana. Entonces su hermana siempre va a ser como una inspiración para él a la hora de crear y sobre todo a la hora de crear como objetos, ¿cierto? Los diseñadores siempre van a tener como ciertas musas y su hermana era una musa para Christian Dior, tanto así que se dice que Miss Dior, uno de los perfumes principales de su creación, fue inspirado en su hermana y sobre todo como en estas notas que ella le evocaba a la hora de crear este perfume. Entonces Christian Dior va a abrir su casa de modas, primero va a ser parte como de un diseñador que va a tener muchos diseñadores a su cargo, pero luego Christian Dior va a ver que va a tener un poco más de talento y va a abrir su casa propia de modas. Lo más interesante de esto es que él va a presentar una colección que va a marcar su carrera en dos, que va a ser esta colección del New Look, donde de la posguerra va a trabajar mucho eh, con esta silueta en H, en la cual va a ceñir un poco más la cintura y va a dejar una falda como muy amplia. Esta va a ser como una silueta del New Look, entonces va a ser muy interesante esa propuesta de Christian Dior en la industria de la moda y se va a volver revolucionaria. Aquí también va a tener como una rivalidad con Coco Chanel, porque Coco Chanel también va a ser una mujer que va a querer liberar a la mujer y siempre va a haber como esa contradicción de Christian Dior con todos estos vestidos pesados, con todo este peplum, con todas las texturas y los materiales que él trabajaba, y entonces Chanel veía esto como si estuviera quitándole como movilidad a la mujer y entonces tendrían como estos encuentros un poco de rivalidad. Entonces, Christian Dior va a presentar este new look. Este new look va a ser revolucionario aún hoy en la industria de la moda porque va a ser el aporte de Christian Dior y por esto va a ser recordado en la industria por su new look. Y también en esta colección se va a presentar la chaqueta bar. Esta chaqueta como entallada en la cintura es una chaqueta muy importante que aún sigue siendo reinventada por las grandes casas y por los diseñadores que van a presidir la muerte de Christian Dior. Esta colección va a dar como el inicio de la carrera prodigia de Christian Dior. Él va a llegar a las esferas de moda a una edad muy madura, entonces eso también le va a dar como esa madurez, esa sensatez de manejar el éxito tan grande que va a tener y va a tener grandes musas, pero sobre todo va a siempre a trabajar con la belleza, va a ser un diseñador que va a estar buscando constantemente lo bello, constantemente lo que se vea bien y esto lo vamos a poder ver en muchos de sus diseños. Algo que también es muy interesante a la hora de ver la alta costura de Christian Dior
van a hacer que en cada diseño o en cada traje les va a poner un nombre a las modelos y entonces esto va a hacer que cada vestido tenga un nombre y esto le va a dar como una historia a cada silueta que él va a ir como revolucionando. Es Christian Dior siempre va a tener como esos desfiles nombres para sus siluetas y nombres para sus vestidos. Christian Dior también va a ser muy conocido por las puestas en escena, puestas en escena muy románticas, puestas en escena donde va a resaltar como los colores pasteles, los colores, o sea, va a ser va a resaltar, por eso va a decir que es uno de los diseñadores que va a tratar de embellecer el cuerpo femenino, donde va a tratar de, de revitalizar lo femenino, porque va a ser alguien apasionado por la elegancia y por lo bello. Esto también podemos llevarlo a su punto de origen, que es como la aristocracia siempre, ¿cierto? Va a estar rodeado de mucha belleza y esto lo va a trasladar en sus diseños. No va a ser, va a ser una persona muy amable y recordado por ser una persona muy culta y muy preciso en todo lo que hacía, y pues esto le va a ayudar mucho a tener muchos fans y muchos seguidores, pero también demasiados retractores en los cuales él siempre va a estar como rivalizando con muchos diseñadores, porque ellos van a ver que Christian Dior va siempre a estar mirando hacia el futuro y que su silueta y este new look va a estar siempre un paso como más adelante que ellos. Entonces él, después de esta colección, empieza a presentar muchas más colecciones relevantes, en el cual se va a ver una expresión de una silueta importante y van a ser los vestidos de noche que van a empezar a tener como una estructura diferente, y él va a empezar como a elevar esas estructuras con bordados muy importantes que se van a volver emblemas de la casa Dior, pero sobre todo va a ser como esta sensibilidad con que él va a tratar todos los temas y sus inspiraciones que van a resaltar en los diseños y van a hacer que él resalte de los demás creadores. También va a estar rodeado como de mucha polémica, porque va a tener muchos detractores que van a decir que es solamente diseñada para una élite, que es solamente diseñada para mujeres con mucho poderío económico, y también su colección del New Look se va a ver empañada por críticas que hacía ostentación de riqueza que no había en ese momento por la guerra. Entonces también tuvo sus detractores a la hora de tratar de dejar un legado en el mundo de la moda. Christian Dior también va a ser un gran visionario a la hora de los negocios, y esto va a ser parte de las fragancias de Christian Dior que aún hoy se están reinventando. Una de ellas es Miss Dior, una loción que revolucionó el mercado, siendo una de las pioneras en cuanto a mercadeo y en cuanto a competir con Chanel en su perfume Number 5, y que fueron como casi de la mano a la hora de ventas y de esta exposición mediática a la hora de crear como sus propios perfumes. Christian es muy interesante ver en la industria de la moda, porque representa a este creador que está pensando en resaltar a la mujer, en verla más bella, pero sobre todo va a ser la representación del diseñador que siempre va a estar experimentando con las siluetas y que siempre va a estar muy pendiente en cómo armonizar el cuerpo y sobre todo de cómo hacer ver los vestidos y estructurarlos de cierta forma que se vean diferentes. Entonces yo creo que el gran aporte de Christian Dior a la moda va a ser la estructura y cómo él va a llevar a la mujer a una elegancia simple y muy sofisticada. El New Look es algo muy representativo de esto, no solamente por la chaqueta, sino también por la falda. La chaqueta va a tener diferentes capas, va a entrar pinzas, va a tener esta cintura de avispa. Entonces también vamos a tener como esta falda plisada, grande, con volumen, que van a volverla un poco más caderona a la mujer, pero igual que va a tener como esa silueta y que va a mantener esta silueta un poco más femenina. Entonces vamos a tener como esos dos contrastes, como de aprisionar la silueta, pero también liberar un poco la belleza de la mujer. Entonces, Christian Dior tenía como esta visión. También va a entrar en el mundo de la moda. Primero, antes de fundar su casa, va a entrar como ilustrador de moda. Esto va a hacer que tenga un gran talento para ilustrar. Entonces, lo primero que va a hacer Christian Dior en el mundo de la moda va a ser vender sus ilustraciones a las grandes casas de moda, y luego va a entrar a este taller como este diseñador que le va a dar como esa oportunidad de diseñar colectivamente, y lo que va a hacer es pues después de ahí crear su propia casa, pero va a ser un ilustrador de moda, y muchas de sus ilustraciones a la hora de que ustedes vayan a buscarlos van a ser muy femeninas, también van a tener como muchas siluetas representativas de Christian Dior, y también va a tener esta
visión como de la ilustración, del dibujo, y esto le va a dar como ese ojo a la hora de bordar flores o de bordar naturaleza o de hacer como todas sus intervenciones en las telas, porque va a tener como esta visión un poco también artística a la hora de diseñar. También en una serie que salió hace poco sobre Christian Dior nos dieron a entender que su hermana era como una espía nazi, que todo esto pues había hecho que Christian Dior tuviera como varios ataques un poco más de la mente, y que siempre estuviera como muy nervioso a la hora de estar en contacto con su hermana, y que su familia era un poco conflictiva y que tenía como una situación familiar un poco turbulenta, pero va a ser como su hermana y la desaparición de su hermana, cuando él va a tener una muy interesante pasión que va a ser el tarot. Mucha vida de Christian Dior va a estar como marcada por el tarot, y va a ser como su propia tarotista, la que va a tener y todo como una propia tarotista que va a estar siempre él consultando, porque siempre va a estar muy interesado sobre qué es lo que le va a pasar y qué es siempre lo que va a suceder en su vida. Entonces, una de las grandes pasiones de Christian Dior va a ser el tarot, y ella misma le va a dar como los inicios de que no se montara un avión, y ahí pues es cuando surge la muerte de Christian Dior. Pero toda esta pasión del tarot también se va a ver reflejada en los diseños, y sobre todo en estampados que él va a crear, y alusiones a esta actividad, porque va a ser un apasionado del tarot y de todo este misticismo de las cartas. Lo que no sabía Christian Dior era que estaba creando una de las casas más importantes de moda, porque se va a volver una de las casas como emblemáticas de la belleza francesa, de la belleza que siempre va a resaltar como los códigos, y va a ser una de las pioneras. Chanel y Dior van a estar siempre en boca de todos los fashionistas, porque siempre se va a estar esperando qué es lo que van a proponer, y sobre todo qué es lo que va a estar de moda. Siempre la gente que quiera saber qué es lo que está de moda siempre va a estar mirando estas dos casas de moda. También Christian Dior va a estar muy rodeado de un ambiente artístico, ya que va a pertenecer como a esta élite un poco inalcanzable desde niño. Entonces va a colaborar con Dalí, va a colaborar con Picasso en diseños que van a evocar como toda esta parte artística. Entonces también va a ser alguien muy apasionado por el arte, y todo esto lo vamos a ver como en la aportación artística, en sus siluetas, en sus diseños. Algo que va a tener muy interesante Christian Dior a la hora de diseñar van a ser sus trajes grandes, sus trajes voluminosos, esos trajes como con varias capas que van a tener una estructura de abajo del vestido para que se mantenga de cierta forma, los bordados que van a cubrir todo el vestido, todas estas estructuras del vestido, todos los bordados, toda la silueta, cómo envolvía la modelo, todo esto va hacer un aporte a la industria de la moda y a la alta costura, porque él también va a enaltecer como el negocio, y también lo va a volver algo muy rentable en ese momento de la posguerra, y va a empezar como a dar trabajo y a crear casi una industria a partir de la belleza. Eso también lo va a posicionar como un hombre de negocios y como alguien muy creativo, y que va a saber compaginar como estas dos facetas a la hora de crear. Algo que también va a ser muy interesante de ver y de repasar este personaje va a ser que, aunque se van a conocer muchas cosas, en realidad Christian Dior va a ser muy reservado con su vida personal. Entonces siempre va a ver como este misticismo a partir de su figura, de alguien con un traje, alguien muy bien puesto, alguien muy aristocrático, pero su vida personal siempre estaba al margen de sus creaciones y al margen de polémicas o de situaciones que alterarán como toda su imagen, y esto va a hacer que su obra siempre sea como resaltada como protagonista del diseñador. Entonces su obra no se va a ver empañada por sus elecciones personales, y esto va a ser clave, porque a la hora de morir a una temprana edad, su legado va a quedar impoluto, y va a ser un legado muy resaltado a partir de los diseñadores que lo van a reemplazar, porque no va a ser un diseñador de polémicas, un diseñador de problemas, o un diseñador que va a tener como un pasado oscuro, sino que va a ser un diseñador que va a crear desde el gozo, a crear desde la cultura, a crear desde el arte, a crear desde el disfrute. Y esto se va a ver en los diseños de Christian Dior. Solamente hay que mirar los colores que utilizaba, las telas,
cómo sabía vestir a las damas de alta sociedad, cómo sabía que se vestían, cómo supo hacer un look que aún hoy se lleva a cabo y que aún no se sigue reinventando y que lleva una mujer moderna, que lleva una mujer juvenil, una mujer clásica, una mujer adulta y que de igual forma todas se siguen viendo de muy buena forma y de una forma muy elegante. Entonces, al buscar información sobre Christian Dior, lo que vamos a encontrar es como un escepticismo o que su vida personal era muy secreta, pero vamos a encontrar muchos datos sobre su vida artística porque va a ser como su mayor protagonismo en la esfera tanto personal como profesional. Entonces, casi van a estar como entrelazadas estas dos cosas. Él también va a tener grandes inspiraciones y inspiraciones muy particulares. Cuando vemos, por ejemplo, el rojo, los estampados que manejaba, vamos a encontrar también que muchas de sus obras van a estar inspiradas por la cultura egipcia y también por todos los artistas a los que conocía, pero también va a tener líneas muy finas a la hora de tener siluetas que van a también decir en las esferas de moda que se va a inspirar en los trajes de la posguerra de la guerra mundial, y esto va a hacer también que entre como en unas polémicas porque van a comparar mucho algunas de sus siluetas con trajes de ejército y también va a utilizar muchos de estas telas que se van a utilizar para crear estos trajes y los va a llevar como a pantalones, a chaquetas bar que él va a crear. Entonces eso también va a ser como muy interesante de ver en su carrera como diseñador. Pero algo que también va a tener Christian Dior es su gran creatividad a la hora de vestir y a la hora de crear sus diseños. Va a ser alguien muy creativo, pero como otros diseñadores, su creatividad va a provenir de la belleza. Va a ser alguien que va a saber crear a partir de la belleza. Christian Dior es un diseñador que va a enaltecer la belleza de la mujer, que va a enaltecer el diseño a través de la belleza. No solamente al ver sus estampados nos damos cuenta de esto, sino a cómo se empeñaba por el trabajo manual. Va a tener un vestido que va a ser una silueta H, que va a ser muy característica de él como diseñador, el cual va a estar bordada totalmente como con una hierba o una naturaleza, y toda va a ser muy simple, pero la estructura detrás de este vestido va a ser muy compleja y va a ser como muy retadora a la hora de revisar como su aporte en patronaje y en diseño, y va a ser estas siluetas que él siempre va a estar como haciendo renacerlas, en el cual él va a ponerles nombre y sobre todo las va a volver protagonista de su historia y de su legado artístico. Christian Dior es un personaje que tiene un punto de partida en la riqueza, en una familia acomodada, y termina en la cúspide del mundo, en la cúspide de su profesionalismo, con una muerte muy prematura en la cual se despide dejando un gran legado en el mundo de la moda, pero sobre todo un legado que pudo haber sido mucho más grande si no hubiera muerto tan joven, y claramente hubiera sido un diseñador que hubiera seguido empujando mucho más la silueta femenina, pero él al morir también va a dejar paso a que muchos creadores controversiales empiecen a sustituirlo, y esto también va a ser interesante a la hora de revisar porque Christian Dior deja una casa abierta hacia el talento y se va a volver una casa de diseñadores importantes, de diseñadores que van a marcar el ritmo del mundo de la moda, de diseñadores que van a revolucionar el mundo de la moda y que vamos a estar repasando aquí en Tiempo de Moda. Los espero para que revisemos el próximo personaje. Este es el repaso por encima y la divagación de Christian Dior, un hombre que amaba a las mujeres, que creaba a partir de la belleza, que creó el New Look, que creó grandes estampados, que se inspiró mucho en la naturaleza a la hora de crear sus diseños y que sobre todo creaba para ver a la mujer bella, creaba a partir de la belleza, de no deformar el cuerpo de la mujer, sino antes enaltecerlo, y sobre todo el disfrute de ver una mujer bien vestida y de ver una mujer de gala y ver una mujer que le sentaba el vestido, porque también las formas de Christian Dior hacía que los vestidos ciñeran la silueta de las mujeres, las hiciera parar un poco más derechas, que les hiciera sacar curvas. También sus diseños
tenían como almohadillas en zonas específicas para formar la silueta de las mujeres y de enaltecerlas, quitar las jorobas, enaltecer las cinturas, sacarles caderas. Todo su trabajo era a partir de la silueta, y esto fue algo que dejó Christian Dior muy marcado en todo su trabajo artístico. Entonces, para conocer a Christian Dior hay que ir y mirar sus diseños a partir de saber quién era, que era una persona muy culta, una persona que estaba rodeada de arte, de cultura, de las grandes esferas, y diseñaba a partir de esto, desde esa visión muy elegante, de esa visión muy sublime, de esa visión cargada de belleza, y sobre todo una visión muy limpia a la hora de estilizar sus modelos y a la hora de estilizar sus shows de alta costura. Este es como el repaso y también como la divagación de este gran personaje que va a crear la casa Dior, su creador, y su creador que va a tener como estos cimientos de belleza y de enaltecer la mujer, que va a ser Christian Dior. Espero que les haya gustado como esta, esta charla. Recuerden suscribirse y comentar qué personaje les gustaría que, que divagáramos y que habláramos en esta sección.